Y ya que ha salido, pues os lo leo. Dice, a partir de todas las fuentes auténticamente verificables del conocimiento espiritual, es posible destilar una quinta esencia absoluta e irreducible, un núcleo de validez absoluta que trasciende todos los posicionamientos y opiniones. De la fuente de realidad subjetiva de la que estas palabras emanan, así como de lo que como de lo que se deriva de la experiencia espiritual humana a lo largo de la historia, podemos establecer con absoluta certeza las siguientes afirmaciones. Y ahora tiene como 29 afirmaciones y dice, Dios es tanto el manifestado como la totalidad y plenitud de la creación, la deidad no manifestada, la potencialidad infinita y la fuente o vacío anterior a la forma. La primera, dice, dos, Dios es infinito y está más allá del tiempo y de descripciones de espacio o localidad, y no tiene comienzo ni fin. 3. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. 4. Dios es la fuente y el sustrato de la conciencia. Consciousness, esto lo dice en inglés, y de la conciencia, awareness, del conocimiento y de la capacidad de sentir. 5. Dios es la única fuente de energía de la vida. 6. Dios es la fuente de la evolución y de la creación, que son una y la misma cosa. 7. Dios es fuente y presencia de paz, amor, quietud y belleza. 8. Dios está más allá de todos los universos y de la materialidad, y sin embargo es la fuente de todo lo que es. 9. Dios es la única fuente de existencia y la potencialidad de aseidad. 10. Dios es el contexto último del que el universo y toda existencia es el contenido. 11. Dios es la fuente de existencia informe y a priori dentro de toda la forma. Ojo, Dios es la fuente de existencia informe y a priori dentro de toda la forma. Dios no está en el ámbito de lo que es demostrable mediante el intelecto. Ojo, Dios no está en el ámbito de lo que es demostrable mediante el intelecto. Si tú intentas comprender a Dios con el intelecto, no lo vas a comprender, porque Dios no se comprende. O sea, Dios es, por ejemplo, es lo que habéis dicho de un niño. Un niño, por ejemplo, está en ese ser puro conectado con lo que es esencia, con la esencia divina. En cuanto ya viene el ego y la mente y se cuela el intelecto, se desconecta uno de todo eso. Y con esto con el intelecto no se va a comprender nunca. Siempre es un intento, como dice Hawkins, de lo que se deriva de la experiencia espiritual humana, sobre todo subjetiva de cada uno, por ponerle palabras a algo que no las puede tener. Dice 13, el Dios es la fuente y la esencia del estado subjetivo de aseidad llamado iluminación. Wow. Dios es la fuente y la esencia del estado subjetivo llamado iluminación. ¡Qué locura! Dios es la subjetividad radical de la autorrealización. Claro, es que esto lo lees y dices tú, a mí esto como si me cuentan chino, porque no entiendes ni papa. Dios puede ser descrito como inmanente y trascendente. 16. La experiencia humana de la presencia de Dios es la misma en todas las edades, en todas las culturas y en todas las localizaciones. 17. El efecto de la conciencia humana de la experiencia de la presencia de Dios es subjetivamente transformador e idéntico a lo largo de la historia humana. Ha dejado una marca intemporal que es verificable mediante la calibración de los niveles de conciencia registrados. 18. La esencia de Dios, buah, fijaros, la esencia de Dios, aunque esto puede llevar a confusión. Bueno, vamos a leer, a ver qué entendéis de esto. La esencia de Dios no incluye las fragilidades humanas como la parcialidad, el deseo de controlar, el favoritismo, la dualidad, la tendencia a juzgar, la ira, el enfado justificado, el resentimiento, la limitación, la arbitrariedad, la vanidad, la revancha, los celos, la venganza, la vulnerabilidad o la localidad. La esencia de Dios no incluye las fragilidades humanas, como todas esas. Qué locura, ¿eh? 19. La variabilidad de las descripciones de la divinidad refleja la variabilidad de la percepción humana y las proyecciones de los impedimentos del ego y sus posicionamientos. ¡Qué locura! O sea, fijaros, la variabilidad de las descripciones de la divinidad refleja la variabilidad de la percepción humana. Es decir, que digamos que por cada nivel de conciencia, la definición de Dios va a variar muchísimo. Por eso, por ejemplo, a lo mejor en este nivel de conciencia, esto que nos está contando, no entendemos nada de nada. Seguramente sea lo que pase. Entonces, por eso, en tu caso, una persona puede decir que Dios es un hombre que tiene barba blanca y que está juzgando, otra persona puede decir que Dios es la fuente, que Dios es amor, y luego viene Hawkins y te dice, Dios es el consciousness, la materialidad inmanifestado de la conciencia infinita, no sé qué, no sé cuántos, y claro, dices tú, vale, pues a mí como si me dices misa, ¿no?
Pero Amén. claro, es Sí. que esto es sobre todo del sentir. Pero bueno, esto es un intento de ponerle con palabras a pues eso, algo que no se puede describir con la mente, como él mismo dice. Dice, la pureza de la presencia de Dios. Lo bueno de esto, familia, sobre todo es que aunque no entendamos ni papa, Hawking lo dice, que solo el hecho de exponerte a un campo de energía tan elevado como pueden ser estas palabras, eso ya está haciendo efecto transformador en ti. O sea que no hace falta que entendamos esto, que con exponernos simplemente a esto ya está haciendo mella, ¿vale? Aunque no entendamos nada. Así que os lo leo igualmente. ¿Estáis entendiendo algo de lo que se le dice aquí? Vale. Dice, la pureza de la presencia de Dios ha sido tradicionalmente. Claro, es que esto no se entiende. La pureza de la presencia de Dios ha sido tradicionalmente la esencia de la cualidad inefable de santidad y es la base del término descriptivo sagrado. Eso que está vacío de contenido es el equivalente de la inocencia. Vale. Cuando se trascienden los obstáculos de los procesos mentales humanos, fijaros, cuando se trascienden los obstáculos, un obstáculo de los procesos mentales humanos, de la emocionalidad y de las estructuras del ego, de los que los anteriores se derivan, por ejemplo, la mente y los obstáculos de la mente, el ser, como Dios inmanente, brilla por su cuenta, tal y como el sol brilla cuando se retiran las nubes. ¿Qué quiere decir esto? Que los obstáculos simplemente de los procesos, por ejemplo, del ego y los procesos de la mente están impidiendo que tú reconozcas y tengas desde el sentir como el pleno conocimiento y la presencia de lo que es Dios, ¿vale? Eso no lo vas a sentir hasta que no acabes retirando los obstáculos, que es precisamente el objetivo de esta escuela, de la fase uno. Retirar todos los obstáculos para que lo que somos, que es Dios precisamente, esa esencia y el ser, se acabe revelando de una forma o de otra. Por eso para mí es súper importante eso, exponerse a campos elevados, a campos de gracia, como los libros, como los maestros de verdad para mí elevados, y sobre todo, elegir transitar ese camino con el dejar ir, que es conforme vengan los obstáculos, uno está dispuesto a ir transitándolos, poco a poco y solo por gracia divina se nos va a ir revelando el ser, hasta que llegue en un punto que digamos, que digas tú, digas, ostras, esto que ha estado siempre presente, ahora lo siento, ahora es como que algo te hace clic dentro y dices, vale, esto es. Entonces, por eso, esto no va a llegar de un día para otro, puede que no llegue tampoco, pero esto se da por gracia divina, simplemente. Pero claro, Hawkins, por ejemplo, dice que, pues que estar expuesto a, por ejemplo, a estos caminos espirituales, grupos espirituales, en los que, por ejemplo, la iluminación es como una especie de objetivo, digamos, que también hay que soltarlo en un momento del camino, pues hace que los obstáculos vayan apareciendo, que uno los vaya observando, que a través de esto que se nos presenta uno los pueda transitar y se puedan ir despejando. Y es a base de eso como uno se da cuenta que Dios, que es lo único que existe, lo que siempre ha existido, que es el sol que siempre está brillando, uno se da cuenta de que eso ha estado siempre ahí, solo que siempre se ha estado eligiendo cómo enfocarse en las nubes. Vaya cara, os tendría que echar una foto a todos. Acabo de leer y ahora te doy paso, Silvia. Dice, Dios es el contexto y la fuente de la unidad kármica de toda la creación, más allá de todas las descripciones perceptuales o limitaciones, como las de tiempo y espacio. ¡Qué locura! La verdad solo es verificable mediante la identidad con ella y no mediante su conocimiento. Fijaros, la verdad solo es verificable mediante la identidad con ella. Cuando tú te fundes con la verdad desde el sentir y lo sientes, es ahí cuando de verdad verificas, pues eso, Dios, el ser, la verdad. Y dice, y no mediante el conocimiento. Es decir, que todo intento que hagamos con la mente de comprender todo esto, de ponerle palabras, va a ser imposible. Entonces, sobre todo, la mente es una limitación, ¿vale? Para todos estos temas. Por eso este camino es sobre todo el camino del corazón, ¿vale? Entonces tú a Dios lo puedes sentir en cualquier sitio, en cualquier lugar y ahora mismo. Porque Dios está presente aquí. Ahora mismo Dios está presente y está en tu hijo, está en las plantas, está en el cielo, está en todos los lugares, está en todo. Lo que pasa que la mente es la que te va a decir, pero aquí no está Dios, Dios es el de la barba, Dios no sé qué, no me hace falta otra cosa. Que a ver, la presencia de Dios simplemente es cuando tú estás conectado en el presente sin la mente, ya estás experimentando a Dios. O sea que no es que necesites cualquier otra cosa. Cuando tú, por ejemplo, estás con tu hijo, con lo que sea, o estás pintando y ves que pierdes la noción del tiempo, que no hay mente, no hay nada, y tú estás fundido en eso, ahí, por ejemplo, estás experimentando la presencia de Dios. Y bueno, por acabar, dice, ya son las 23. Dice, la verdad absoluta de estas declaraciones con respecto a la realidad de la divinidad se corroboró públicamente el 13 de julio de 2022 mediante una conferencia ante una audiencia de más de 200 personas,
Dice, el público se dividió en 100 equipos para realizar la prueba muscular. O sea que esto lo testaron, estas tres declaraciones. Dice, todos los asistentes pusieron a prueba simultáneamente la verdad de cada afirmación. O sea que 200 personas fueron testando estas afirmaciones, 23. Dice, la confirmación de todas ellas fue del 100%. Dice, nivel calibrado de 1000 de estas declaraciones. O sea, esto que se ha leído es nivel calibrado 1000. Dice, y el proceso se grabó en vídeo. Dice, el propósito consistía en presentar una documentación creíble de la verdad ante el mundo de hoy para ofrecer una validación independiente de los relatos históricos y de la autoridad eclesiástica, que a menudo suscitan dudas en la sociedad moderna. Bueno, os voy a leer un poquillo si os parece, pero os comento ahora esto. Entonces, esto que dice es que, claro, con el test muscular hicieron como ese equipo el 13 de julio de 2022, lo grabaron en vídeo, 200 personas, y calibraron la validez de estas 23 afirmaciones sobre Dios, y salió que en el 100% el calibrado era 1000 todas las personas que testaron esto. Y dice, el proceso se grabó en vídeo. Y el propósito que dice, que lo tengo subrayado, consiste en presentar una documentación creíble de la verdad a través del test muscular ante el mundo de hoy. ¿Para qué? Para ofrecer una validación independiente de los relatos históricos, para ofrecer una validación independiente de la Biblia, de lo que ha tergiversado el ego, de todo lo que se ha comentado sobre la palabra Dios y de la autoridad eclesiástica, de la Iglesia, de todas estas doctrinas, que a menudo suscitan dudas en la sociedad moderna. O sea, fijaros la locura de esto, que esto todavía digamos que es como que está en pañales, pero yo imagino que si la conciencia se sigue elevando, para mí estas enseñanzas como que se deberían empezar a revelar. Y el test muscular, por ejemplo, o sea, es que nunca hemos tenido una herramienta como esta para discernir lo que es verdadero y lo que es falso. O sea, por ejemplo, con el test muscular, pues poder discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y aquí han corroborado que, por ejemplo, estas afirmaciones, viniendo de una conciencia como la de Hawkins, pues te están diciendo que el nivel de amor que hay en esto, digamos que del 1 al 1000, que es la escala que trajo Hawkins, que es lo que se vive en la Tierra, que está como en el nivel más alto de lo que puede ser una definición. O sea, que esto es una barbaridad. Este libro calibra en 980 todo el libro. O sea, que esto directamente es como el ser hablándote, como Dios hablándote. Pero claro, pues seguramente esto lo cojáis y a mí me pasa que no lo entiendes, que no entiendes Ya. muchas cosas. Y es porque, pues claro, al igual que cuando a ti te están hablando del dejar ir y tú estás metido en, yo qué sé, en drogas, pues te diré, a mí qué me estás contando, tú vete a tu casa, pues eso, lo mismo. Lo mismo, puedes coger este libro y en el momento que lo cojas y diré, pero ¿y a mí qué me cuenta? A mí esto que déjaselo a quien sea, pues puede pasar. Os voy a leer otro poco más. Bueno, aunque Bueno, os voy a leer. Dice, tradicionalmente nos hemos referido a los estados de autorrealización como iluminación o conciencia, y esto lo llama awareness, ¿vale? Trascendente, que por la gracia resultan comprensibles para la conciencia humana en ausencia de obstrucciones. Dice, el testigo del estado de realización o iluminación solo puede informar que éste ocurre. Por extraño que parezca, en este punto dicho estado como tal no tiene significado. El significado y las conclusiones son posteriores. Dice, cuando se ilumina todo el contenido de la conciencia humana, las consecuencias y derivaciones de los niveles de conciencia se hacen patentes, tal como un mapa permite que quede claro a dónde conducen algunos caminos. Dice así, el sabio o avatar solo señala las consecuencias de seguir ciertas direcciones basándose en la revelación de la certeza de la absoluta unidad kármica y divinidad de la creación. Como es previsible, dicha unidad y divinidad son comparables con las leyes físicas, como la ley de la gravedad. Entonces el sabio confirma que las leyes kármicas de la creación reemplazan a todas las ilusiones y errores del ego. El mensaje que han de transmitir las enseñanzas espirituales es que, tal como el cuerpo físico está sujeto a las leyes de la física lineal newtoniana, el cuerpo espiritual lo está a las leyes de la verdad espiritual no lineal, que son muy diferentes. Debido al nivel rudimentario de la evolución de la conciencia humana, el avatar, el místico o el sabio se iluminan a fin de enseñar la diferencia entre ambos dominios. ¡Qué locura! O sea, qué locura. El avatar simplemente, o el sabio, o el místico, y por avatar aquí se refiere, pues eso, a los avatares de verdad, siempre decimos Buda, Krishna, Jesús, pues bueno, ha habido pocos, no sé si venía por aquí, Cristo, Buda, mira, los apóstoles calibran en 930, Moisés en 910, Zoroastro en 860, Mahoma, en el tiempo que escribió el Corán, 740, pero Mahoma luego cayó. Y entonces dice, el avatar o el místico o el sabio se iluminan a fin de enseñar la diferencia entre ambos dominios, entre el dominio espiritual, que lo rigen unas leyes, y el dominio físico, que lo rigen otras. Por eso es tan importante también, pues eso, seguir a un avatar
a las enseñanzas verdaderas de un avatar. Y Hawking lo dice que es necesario como aquí al final la humanidad, digamos que se ha perdido tan abajo, que es necesario también que venga como un avatar, que es una conciencia de verdad iluminada, que arrastre a muchas personas que están, digamos, como tan perdidas. Por eso, por ejemplo, Jesús es como la persona más influyente del mundo. Krishna también en la India y Buda en Oriente. Y a ver qué más cosas. Mira, es la última página y ya cambia de capítulo. A ver si hay algo más interesante. Dice, el animal sabe que es y está encantado de ser, pero no dispone de conocimiento de su fuente ni de su destino. Dice, el sabio espiritual emerge como consecuencia de ese nivel de conciencia, que descubre su fuente y proclama ese descubrimiento para que todos estén informados. Entonces la información espiritual ilumina las posibilidades del destino del alma cuando cesa la vida humana en la dimensión física. Dice, mira, cuando la humanidad oye estas noticias, algunos individuos se animan mucho, como podría ser nuestro caso a lo mejor, o sienten mucho temor, como lo que decíamos antes, mucho rechazo. Por eso a Jesús, cuando dijo estas cosas, lo primero es a la cruz, a matarlo. Es normal, porque la conciencia de la gente es, pues, ¿qué dice este loco? Este está tarado, está difamando, blasfemo. Pues claro, es una persona que dice que él es Dios, pues claro, es blasfemia, incluso ahora mismo, bueno, ahora mismo no tanto, pero podría pasar. Decir, mira, cuando la humanidad oye estas noticias, algunos individuos se animan mucho, como por ejemplo los apóstoles que le siguen, pues quien de verdad la conciencia se arrastra hacia todo eso, pues lo siguen. Pero muchos sienten mucho temor y por lo tanto se vuelven autoritarios. Constituyen grupos en los que algunos informan de experiencias extrañas o únicas. Dice, entonces estos individuos se separan del grupo y comienzan con su propia interpretación de lo que ha sido revelado. Pues como pueden darse como grupos como estos. Además, dicen que sus declaraciones son reglas, regulaciones o pronunciamientos autoritarios que se convierten en el canon, la ley o la doctrina eclesiástica. Dice, con el tiempo se pone tanto énfasis indebido en algunas de estas desviaciones que llegan a oscurecer y a eclipsar las verdades que las derivan. Algunas están tan distorsionadas que acaban siendo y transmitiendo lo opuesto exacto del original, lo que hemos comentado de la Biblia. Por ejemplo, como por ejemplo que Dios ordenó matar a los inocentes, a los infieles o a los americanos en su nombre. Pues justo todo eso. Dice así, la inocencia de la conciencia es al mismo tiempo su talón de Aquiles, que la hace vulnerable al ataque de energías que niegan la verdad espiritual. Tras revisar toda la información espiritual disponible para el ser humano, podemos concluir que la unidad kármica de toda la creación, más allá del tiempo o la expresión, es inmutable en sus manifestaciones y concuerda con su unidad, a la que llamamos Dios. Ahí lo dejo, que si no, nos vamos a volver locos.